Hola a todos y todas, mi nombre es Agustín Maitini, soy docente del taller de macroscopía de ser humano y entorno, transporte e intercambio, sexualidad y género. En esta oportunidad tengo que hacer una exposición teórica sobre la cavidad torácica, tema de la unidad 1 del taller de macroscopía de transporte e intercambio. La cavidad torácica es un espacio hueco delimitado por huesos y cerrado por músculos que se transforma en una cámara cerrada con presión por debajo de la atmosférica. Deriva de una división de la cavidad celómica primitiva y se transforma en el centro de los aparatos cardiorrespiratorios. Los objetivos que persigo, el fin que trato de encontrar con esta exposición, es que traten de entender de dónde deriva embriológicamente y cuál es el significado que tiene evolutivamente. Entender el concepto de cámara cerrada con presión subatmosférica, qué implicancias tiene esto en la mecánica y función ventilatoria, que sepan que existen y cuáles son y cómo se articulan y cómo funcionan los elementos anatómicos que forman esta cavidad, entender la mecánica ventilatoria a partir de la función de los músculos respiratorios como los intercostales y el diafragma, y poder hacer una integración de todos estos conocimientos aplicados en la semiología, que tiene por fin tratar de recabar los signos y los síntomas de las enfermedades que afectan tanto a la cavidad en sí como a los elementos u órganos que forman al aparato respiratorio, al aparato digestivo, al aparato cardiovascular, al aparato nervioso, al aparato linfático, que son todos elementos que van a estar dentro de este espacio hueco. Como lo dije anteriormente, el tórax deriva de la división de la cavidad celómica primitiva, que es un derivado a su vez de la capa germinativa que recibe como nombre de mesodermo. Acá debo de abrir un paréntesis para explicarles lo que implica que la cavidad celómica primitiva que da origen al tórax derive del mesodermo, porque como todo, no siempre existió el mesodermo y los animales que existían antes que se originara esta capa germinativa tenían solamente dos de estas capas, que eran el ectodermo y el endodermo. Se clasificaban en el clado de diblásticos por tal característica, y a partir de que ocurrió la diferenciación celular de células del ectodermo en mesodermo, es que se pudieron originar las cavidades torácicas y abdominales y formar un nuevo clado, que son los triblásticos, es decir, que tienen 3 capas germinativas. Y acá es donde recae el peso de la evolución, porque a partir de este proceso de diferenciación celular que implican un montón de sucesos a nivel genético que tienen por fin generar nuevos genomas, porque tienen que tomar dimensión que a partir de este origen de una nueva capa germinativa se originaron todos las especies, las arañas, las hormigas, nosotros, y puedo citar infinidad de ejemplos. Entonces,
Este era el sentido de ese paréntesis que le propuse abrir para que dimensionen que somos parte de un clado y que dentro de ese clado tenemos características en comunes todos los que pertenecemos a él. Con la particularidad a su vez que este clado es monofilético o se presume que sea monofilético, es decir, que deriva de un solo ancestro en común. Es decir, que la araña, la hormiga, nosotros y todos los animales que lo integramos, tenemos un antecesor en común. Y acá hay dos palabras que tienen que saber que existen, o si no lo saben, o si lo saben, bienvenido sea, perdón, que es la filogenia y la ontogenia. Se dice que la filogenia se recapitula sobre o en la ontogenia, es decir, que nosotros desarrollamos en nuestro periodo embrionario de desarrollo características de los animales que nos antecedieron. Por ejemplo, nosotros desarrollamos branquias en un momento de nuestra etapa embrionaria y tiene que ver con esta relación evolutiva que compartimos con aquellos con los cuales somos parientes a partir de un antecesor en común. Bueno, en cuanto a la anatomía del tórax, lo que se van a dar cuenta que persigo como objetivo docente y también en la parte didáctica del fin pedagógico es intentar simplificar el conocimiento que sí o sí ustedes necesitan adquirir, adueñarse, que les pertenezca, que les entre, que se lo graben, porque sí o sí tienen que saber que existe. No pueden entender algo no sabiendo que existe. Entonces, el objetivo de esta diapositiva es que ustedes sí o sí necesitan saber que existen estos nombres, estas palabras. Y para empezar a describir la anatomía del tórax, elegí esta imagen en donde ustedes pueden ver los huesos que la forman de un modo directo y en algunos otros inferir el modo en el cual se articulan estos huesos que la conforman entre sí y a través de esos puntos de colores cuáles son los músculos y dónde se insertan en estos huesos que forman a esta cavidad. Siempre tengan presente que la descripción de un espacio implica una tridimensionalidad y en este caso, siempre que describan, ubíquense en qué espacio están, en qué plano dentro de ese espacio, todo lo que haga referenciar a uno que siguiendo las coordenadas a partir de esos tres ejes que se pueden cruzar, uno puede encontrar aquello que uno está describiendo. Entonces, los huesos que forman a esta cavidad son el esternón en la parte anterior, hacia los laterales, a partir de los cartílagos costales que se articulan a él, están las costillas. En la parte superior hay un hueso que es la clavícula, que se articula con el manubrio esternal en su extremidad interna y que en su extremidad externa, la clavícula, se articula con el acromion. Hacia posterior de esta cavidad, es decir, opuesto al esternón, está la columna vertebral, donde se van a ir a articular las costillas, que también lo van a hacer a las apófisis transversas de las mismas. Los músculos que se insertan tanto en la cavidad torácica como aquellos que lo hacen fuera de esta cavidad, pero se dirigen a la misma, tienen por fin generar el movimiento
de la cavidad torácica. Por ende, ustedes deben de entender la misma como resultado de la contracción de los músculos que implica la aproximación de las superficies óseas donde se insertan. Los músculos que tenemos que comprender en cuanto a la mecánica ventilatoria, por su relevancia, primero está el diafragma, que tiene sus inserciones musculares como pilares en la columna vertebral y que después se dispone, y en este caso en la imagen esos puntitos rosa, que los coloqué en los cartílagos costales y en el apéndice sifoides, lo hacen desde la parte posterior. Y lo hacen en toda la circunferencia del tórax, porque está generando el cierre en la cara inferior de la cavidad. Este músculo, junto con los intercostales, que están de un modo muy simplificado, hecho con dos rayitas amarillas, son la musculatura respiratoria primaria que está en funcionamiento constante. Los otros músculos, el pectoral mayor, el pectoral menor, el serrato mayor, el recto, los oblicuos, el transverso, son músculos accesorios porque su fin primario no es la mecánica ventilatoria, sino que ante una necesidad de demanda aumentan en cuanto a la expansión que necesita lograr el tórax para que entre una mayor cantidad de aire y se pueda suplir dicha demanda. Son músculos portal respiratorios secundarios, pero de vuelta a lo mismo. Deben de saber que existen. Deben de saber que existen los huesos, las articulaciones, los músculos y que en conjunto estas partes, de un modo dinámico, nos permiten el intercambio gaseoso, con la relevancia que tiene eso. Por ende, donde intentaba llegar con esto del origen embriológico de esta cavidad, es que tomen dimensión que nosotros existimos porque podemos, entre otras funciones, está claro, y no quiero simplificar ni hacer un reduccionismo, pero porque respiramos. A continuación van a encontrarse con dos videos. Uno describe, obvio, mucho mejor que mi posibilidad de hacerlo y mi capacidad en cuanto a la configuración ósea de la cavidad torácica, y el otro pueden ver de un modo muy simple, a través de una animación, la mecánica ventilatoria y cómo se ponen en juego estos músculos y cómo ocurre la expansión y la contracción del tórax a partir de la contracción y relajación de los músculos respiratorios para poder ir integrando estos elementos anatómicos que ahí están estancos, quietos, en algo dinámico, con movimiento, que después tenemos que trasladar a la semiología. Bueno, en esta imagen, después de haber visto los videos, ya empezamos a tener que describir cuáles son los elementos anatómicos que están conformando los distintos aparatos que están dentro del tórax. Y para este fin se usa una división topográfica en la cual se describe
en su parte central con el nombre de mediastino. Para su descripción tengo una formación hecha en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra de Anatomía B, y seguimos, en mi juicio, en una justa elección, la descripción del mismo a través de lo hecho por el profesor Gali, el cual describe al mediastino como un espacio virtual, es decir, que si nosotros sacamos los órganos, el espacio no existe, es decir, que este espacio está configurado porque hay órganos que así lo hacen ser, y describe un mediastino anterior y uno posterior, en el cual usa la cara anterior del esófago para dividirlo entre ambos, y también de uno superior y uno inferior en relación a la emergencia de los grandes vasos. Tiene una realidad anatómica que es innegable. Ustedes en la imagen que está ahí pueden ver cómo se separaron los pulmones hacia afuera, dejando entrever ese espacio que está en medio entre ellos, que es esto que les acabo de decir recién, que es el mediastino. Que los órganos que lo forman son el corazón, la emergencia de los grandes vasos, por detrás el esófago y por detrás de él el espacio perivertebral y los cuerpos vertebrales. Esta disposición anatómica, que profundizaremos, está claro, en las siguientes unidades cuando tengamos que describir tanto a los pulmones como al corazón, como a la emergencia de los grandes vasos, es la imagen tridimensional que sí o sí se necesitan representar en sus cabezas. Y de vuelta lo mismo, no se pueden representar algo si no saben que existe, y de vuelta lo mismo, ustedes sí o sí tienen que saber que existe los elementos anatómicos para generar esa imagen, porque esta imagen la van a ver en el método más simple de diagnóstico al cual podemos recurrir, que es la radiografía. Y en la radiografía vamos a tener que encontrar, sin la precisión anatómica de la descripción del órgano, del hueso, de los elementos anatómicos, las imágenes que representan a estos elementos de un modo difuso, de un modo bidimensional. Recuerden que nosotros estamos describiendo los elementos anatómicos en un espacio tridimensional y la radiografía va a ser bidimensional, es decir, que va a haber superposiciones que uno tendrá que saber inferir a partir del conocimiento anatómico que tiene de la ubicación tridimensional de los espacios, cuál es anterior y cuál es posterior, cuál está hacia superior e inferior, a la derecha y a la izquierda. Y acá es donde se empiezan a integrar todos estos conocimientos para que tengan como sentido real de la anatomía aplicada, que van a ver en su práctica médica a los elementos de diagnósticos por imágenes. Y acá tienen la clásica radiografía de tórax de frente, en donde se describen los elementos anatómicos dibujados con cada uno de sus nombres a los elementos que lo componen. Por eso les hacía mención que ustedes deben de saber que existen, deben de saber en qué posición tridimensional está, en qué relación en cuanto a los otros elementos, para poder empezar a distinguir en los métodos de diagnósticos por imágenes cuál es cada uno de ellos, y a partir de ello poder lograr un diagnóstico. Creo que la imagen dice toda la información necesaria, y acá también queda muy en claro la confirmación de la decisión por parte de Gali de describir al espacio del mediastino y a los órganos que lo componen en una
ubicación anatómica tridimensional como tiene en la imagen, porque Gale describe el ventrículo derecho como anteromedio. A la aurícula derecha sí la describe como tal, pero a la aurícula izquierda no, la describe como posteromedia. Y al ventrículo izquierdo sí como tal, porque la disposición que ustedes pueden ver en la imagen es esa. Fíjense que tienen el ventrículo derecho en color azul adelante, el izquierdo una pequeña parte y la aurícula derecha por encima, y no tienen ningún registro de la aurícula posteromedia, o lo que sería la aurícula izquierda. Por eso una imagen vale más que 1000 palabras, y en este caso esa imagen lo demuestra. La otra imagen que también los va a acompañar en su práctica médica es la radiografía de tórax de perfil, que también del mismo modo acá pueden ver dónde está la aurícula izquierda. Fíjense en qué posición está, fíjense en relación a los planos tridimensionales cuál es el que ocupa y la relación que tiene con la columna vertebral y por ende con el esófago como sinónimo de la misma, y la posibilidad de acceder a ella a través de una ecografía transesofágica. Y esto demuestra esa íntima relación que tiene dicha aurícula con el esófago. La otra imagen que están viendo tiene por fin ver los focos de auscultación, donde están las válvulas de cada una de los grandes vasos o de la comunicación interauriculoventricular. Recuerden, o si no lo saben, perdón por el creer que ya saben cosas que tal vez no sepan, pero los ruidos cardíacos que uno puede auscultar a través de los estetoscopios son los cierres de las válvulas. Piensen que están chocando entre sí y ese choque es el que genera esos ruidos. Y la disposición espacial que tienen en relación a la proyección que ustedes tienen que hacer sobre el tórax. Es decir, dónde tienen que apoyar el estetoscopio para saber qué ruido de qué válvula están escuchando. Y por último, las dos imágenes que van a ver tienen que ver con el estudio de tomografía, que son cortes transversales donde ven al paciente desde sus pies, y termina por dimensionar este estudio, ese plano que era imposible desde la radiografía, que al ser bidimensional no nos permite acceder, que es el transversal. Y acá también la imagen confirma al profesor Gali mostrando la disposición que tiene el esófago en cuanto a la relación con el mediastino y, en este caso, la emergencia de los grandes vasos. Y la idea es que proyecten dicha imagen a lo que es una imagen tomográfica, en el cual también se están viendo la disposición de la emergencia de los grandes vasos. Y acá es donde sí o sí necesitan tener de ese no solo conocimiento anatómico de saber que las cosas existen, sino de cuál es su disposición espacial en relación a cada uno de los tres planos. Bueno, espero que les sea útil, sepan entender que esto para mí es todo nuevo, el modo de hacerlo, como lo será para la gran mayoría de los docentes y para ustedes, aunque nacieron en otra era digitalizada, que está claro que muy distinta a la mía. Yo tengo 43 años. Y la idea es también seguir esta modalidad en cuanto a cómo poder ayudarlos en que entiendan
los distintos temas que me toca exponerles. En algún momento nos vamos a ver y conocer y tendrá otra dimensión la clase. La bibliografía es muy diversa, amplia, dependiendo de la complejidad, pero traten de, independientemente de que sea simple o complejo, hacerlo a través de libros. Traten de leer libros. El libro, en este caso, no es que lo sea todo como palabra santa, sino como veracidad científica. Traten de generarse su conocimiento científico y a partir de ello poder discutir y refutar lo que consideren plausible, pero a partir de ese conocimiento. Sigan respetando este aislamiento obligatorio, aprendan de la necesidad de ayudar a partir de la acción de uno y las consecuencias que trae cuando uno no respeta dichas normas en los demás, y se están formando en una carrera que podrán tomar dimensión en estos días las implicancias que tienen y las consideraciones sociales que también a partir de esa implicancia se les atribuyen. Así que bueno, hasta la próxima y cualquier cosa se instalarán canales de diálogos para poder solventar dudas o poder hacer preguntas.